y se mete en el segundo. Yo ya ahí perdedora, yo ya que ya aquí ya me descubrieron, yo sabía que ya me habían descubierto a mí. Entonces mi mamá empezó a mirar el chat. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Las Curuteñas. El día de hoy les queremos agradecer a todas las personas que se han suscrito en nuestro canal y han seguido nuestras páginas de TikTok y de Instagram. El día de hoy tenemos una sección para seguir rompiendo el hielo, para que nos conozcan un poco más. Este es nuestro canal para historias, que nos cuenten sus anécdotas, echemos chisme y la gocemos un rato. El día de hoy, Eli nos va a contar una historia de ella, nos va a contar, o sea, estemos atentos a lo que nos dicen ella de cosas que le pasó a ella en la adolescencia. Bueno, vamos a empezar. Hace aproximadamente, tenía yo 13, 14 años, estaba en esa edad, no recuerdo exactamente si eran 13 o 14 años. Bastante chiquito. Les voy a contar la primera vez que me pillaron un novio, primera y última vez que me pillaron un novio. Eso es de novela. Pues le prohibían tener novio. Sí, claro, en ese tiempo a mi hermana y a mí nos tenían prohibido salir, hablar con amigas, o sea, nos cuidaban muchísimo y pues en realidad estábamos muy bien, pero pues uno siempre a veces llega a la etapa de la rebeldía. Lo prohibió. Exacto. Bueno, este muchacho vivía a 3 casas de mi casa. Y pues yo sabía que existía, pero yo nunca había hablado con este muchacho, o sea, en mi vida. Pero en ese tiempo existía la red social llamada Facebook. Y él me había enviado la solicitud y empezamos a hablar. Y recuerdo que una vez nos encontramos por acá cerca de mi casa y empezamos pues a hablar, con tal fue que llegamos a que éramos novios. Y yo empecé a bajar muchísimo a la casa de él. Cosa que mi mamá y mi papá pues, obviamente no sabían y que yo fui demasiado arriesgada porque aquí los vecinos son demasiado chismosos. Pero yo en ese tiempo pues no le prestaba atención a eso, o sea, pues a mí me daba igual. Exacto, a mí me daba igual, o sea, yo con tal de verlo, pero pues en ese tiempo para mí era algo demasiado inocente. El problema era que él tenía 19 años. Poco mayor. Demasiado, claro, porque yo era una niña. De 14 años. Yo era una niña y él ya de verdad era un adulto, o sea, con 19 años ya era un adulto. Pero creo que en ese tiempo todavía había como un poco de inocencia, o sea, de parte mía sí, pero él nunca fue pasado conmigo en realidad, o sea, él nunca se me insinuó así, pues para hacer otras cosas, no, nunca lo fue. Entonces, pues ya nosotros llevamos saliendo como unos 2 meses, así, y duramos como un mes de novio. Bueno, yo feliz, contenta, nadie sospechaba, nadie le había dicho a mi mamá, pero la forma en la que mi papá y mi mamá se enteraron fue, o sea, demasiado chistosa. Nosotros estábamos acá en la sala, era de noche, mi hermana, y ese día recuerdo que ella llegó con una cicatriz acá en la mano, un jueguito que antes hacían, Con un vidrio se cortaba acá y... pero ella lo había hecho era con un lápiz. Calentó la punta hasta que se... Exacto. Y pues a ella obviamente le quedó cicatriz. Ese día, no sé cómo mi papá se le ocurrió por verle la mano, con tal fue que le vio la cicatriz. La agarró del cabello. Mi papá nunca había hecho eso porque mi hermana es la consentía a mi papá. Entonces, para nosotros fue demasiado extraño. Entonces, pues, claro, mi papá empezó que eso era por culpa de las redes sociales, por culpa de Facebook, que nos iban a revisar las redes sociales. Mi hermana fue demasiado astuta, cosa que yo no. Mi hermana pues tenía otro Facebook. Obviamente ella le dio la clave a mi mamá de ese Facebook y obviamente ya no le encontraron nada. Y esta bellezura no pensó, dio el Facebook y yo lo di tal cual porque en ese tiempo yo pensaba que mi mamá no sabía cómo era revisar una notificación, un mensaje, entonces yo estaba demasiado relajada. Yo le doy la contraseña, el correo, ella ingresó y a lo primero que se mete es a mensajes. Nada más y nada menos que a mensajes. Nunca eliminó. Yo nunca eliminé, nunca, el chat estaba desde que nosotros empezamos porque, mira, a mí el corazón me empezó a latir demasiado, o sea, yo de verdad estaba trágame tierra, o sea, yo estaba súper nerviosa y yo estaba con una ansiedad que mi mamá me dijo, ¿qué tiene? ¿Por qué está ansiosa? ¿Qué oculta? Me decía. Entonces ella empezó a meterse en el primer chat no era de él, yo lo tenía como de segunda, porque había un vecino acá atrás que en ese tiempo me había escrito. Pero yo empecé como a persuadirla, o sea, que ella se quedara fija en ese chat para que ella no revisara a los demás.
Se delató Pero, solita. pero no, o sea, ella una vez se salió tal y se mete en el segundo. Yo ya, ahí perdedora. Yo, ya aquí ya me descubrieron. Yo sabía que ya me habían descubierto a mí. Entonces mi mamá empezó a mirar el chat. Ay, Dios mío, eso fue una película. En ese tiempo había un primito que había nacido, ya tenía como 6 meses, entonces a él lo habían traído para acá y esa fue una distracción, pero yo no tuve tiempo para eliminar el chat. O sea, mi mamá no se había dado cuenta todavía de la magnitud porque al principio era solamente que hablábamos. Ya después más adelante habían más cosas, ya mi mamá supo Sí. que él tenía 19, ya mi mamá supo que, o sea, supo muchas cosas y que ya teníamos una relación y que yo iba a la casa a escondidas. Eso fue lo que más rabia le dio a mi mamá. ¿Y cuál fue la reacción en ese momento? Pues mi mamá llamó a mi papá estaba acá en la sala y lo llamó y entonces empezaron a regañar y mi papá me pegó, que yo no sé qué tal, bueno, con su rabia. Entonces en ese momento mi papá a mí me manda a comprar un papel higiénico, creo que fue, y acá había una vecinita y ella era la que me tapaba a mí todo. Entonces yo le dije a ella, ya me descubrieron y ella me decía, escápese, o sea, que yo me fuera de la casa, o sea, que me saliera y yo lo pensé 1000 veces porque yo estaba demasiado nerviosa, o sea, el miedo que yo tenía era impresionante. Yo me quería, literal, me quería desaparecer del planeta Tierra. Y yo me fui a la tienda y había visto un amigo de él y yo le dije a esa persona que le dijera que eliminara los mensajes. Toda ingenua pensando que si él eliminaba los mensajes, pues a mí se me iban a borrar y obviamente no. Obvio, no. Bueno, yo llegué acá a la casa, eso fue un regaño, tal. Al otro día yo tenía colegio. Mi papá me recogió y de una vez, no me recogieron, mentiras. Íbamos bajando con mi hermana del colegio, caminando, cuando de lejos vemos a la policía. Llevaron a la policía hasta la casa del muchacho, porque claro, él era mayor de edad. Sí. Y eso formaron un show, que Dios mío, qué vergüenza. Y después de eso, a mí mi mamá y mi papá me prohibieron salir, ni para la tienda. Si yo me acercaba a la reja, eso era, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? Un año. Y mi mamá me dijo que yo había roto la confianza, que ella estaba decepcionada y eso fue Bueno, años. ¿y qué pasó con el muchacho? El muchacho se desapareció, él se perdió. Él no volvió, él no sé si lo mandaron para algún familiar, pero él no, pues, yo no lo vi más, sino fue como después de 4 años, pero yo no volví a hablar con él, o sea, pues no ¿Y él pasó sigue nada. viviendo acá a Tres Casas o todavía ya no? No, ellos ya se fueron de ahí. Me acuerdo que a mí mi mamá me estaba obligando a que dijera que él había, pues, para, para poder ponerle una denuncia porque mi mamá y mi papá tenían demasiada rabia y yo pues obviamente yo no había estado con él, solo fue un noviazgo de besitos, no fue más allá. Yo le decía a mi mamá pues siquiera hágame la prueba, yo soy virgen, le decía yo porque ella no me creía. Y después de eso me llevaron a un CAI, porque primero fue a fiscalía, eso fue un problema, mi mamá imprimió las conversaciones, todo. Es que eso fue porque habían unas partes de la conversación que estaban un poquito subidas del tono, pero pues por parte de él, pero no era, o sea, la gran cosa, no era así como ahora. O sea, era demasiado diferente, pero hasta ahí. Y luego una noche recuerdo que me llevaron a un CAI y el policía le dijo a mi papá, yo como usted la agarro y la pongo de patas, o sea que me amarraba de patas y me da una juguetera, y mi papá agarró y me pegó así en el brazo, me decía así, ve, huevona, me regañaba. Y ya, pues realmente eso fue lo que pasó. Y sí, pues la confianza se perdió. Mi mamá y mi papá no me dejaron salir más. Todo dudaban de mí, me decían que yo era una mentirosa. Mi papá veía pendiente. Nos encerraron más aún, nos ponían candado. Fue horrible. O sea, la experiencia que a mí de verdad nunca se me va a olvidar. Nunca. Y realmente yo no lo hice porque fuera rebelde, sino porque a mí el muchacho, pues en ese tiempo me gustaba. O sea, y realmente la relación fue como un mes. De conocernos un mes y de relación un mes. Y ya, yo nunca más en mi vida volví a saber de él. Jamás. O sea, ¿qué pensará el muchacho? ¿Qué pensaría él en el momento? Porque él luego no le volvió a escribir nada, ¿no? Yo nunca supe que... Creo que fue una vez que sí supe él, que él simplemente lo único que buscó fue salirse de ahí porque él sí le había dado miedo la reacción de mi papá por la policía. Pero realmente no se podía hacer nada porque todo fue bajo mi consentimiento, o sea, nunca fui obligada a tener esa relación, entonces pues ahí no se podía hacer nada. Solo que pues mis papás tenían obviamente rabia y con razón, porque yo hice todo a escondidas, nunca hablé con ellos y de verdad había roto la confianza.
todo fue más por el miedo, diría yo, ¿no? Porque si hubiera un permiso que la hubieran dejado tener novio, pues él hubiera llegado a la casa. Exactamente, pero pues obviamente yo no lo iba a hacer porque es que de verdad la diferencia de edad era bastante. Muy distinto a donde él quizás hubiera tenido 16, pero 19 años. Yo con 14 años y él con 19, o sea, la edad era una gran diferencia. Y eso a mí de verdad me dejó muchas cosas porque yo también me sentí decepcionada conmigo misma y me sentía triste porque yo pensaba en que yo había decepcionado a mi mamá, que mi mamá me tenía rabia, que ella estaba muy mal por eso. Ok, no pasó nada. Es que aquí en Cúcuta está haciendo unos calores y unos vientos que no se imaginan. Y ya, pues eso fue lo que realmente pasó. Para mí eso fue como de novela, a mí eso me traumó demasiado. Y esa sensación de que me descubrieron fue lo peor. Dios mío, eso yo no se lo deseo a nadie. Y nada, pues las niñas que ahorita quieren tener un noviecito o algo, de verdad traten de hablarlo con los papás, no hagan las cosas a escondidas, que de verdad no es nada bueno, tarde o temprano la verdad sale a la luz, siempre. Y yo le agradezco muchísimo a la vida que mis papás se hayan dado cuenta, porque el muchacho no es que estuviera en buenos pasos, empezar, no estaba en buenos pasos. Entonces, quizás si ellos no se hubieran dado cuenta, en ese momento lo hubieran contado a ellos, en algún momento hubiera sido peor. Entonces, gracias a ellos yo soy lo que soy ahora. Es que en conclusión, bueno, las abuelas cuando crían, o los papás también siempre dicen, ¿no? Así sea el gamín, el que usted arrasado o el novio que tenga, tráigalo a la casa. O sea, evítese de estar en una esquina o estar en algún lado escondida. Siempre Claro. a la casa, que yo sepa con quién usted está, es lo que dicen. Claro, porque si no se generan chismes, malos comentarios, que su hija es esto, que su hija mire lo que está haciendo, y en realidad al final puede que no sea así, pero uno mismo hay que hablar. Entonces de eso yo aprendí muchísimo, demasiado, a eliminar los mensajes de Facebook. Ella aprendió a eliminar los mensajes de Facebook, a crear una segunda cuenta. O una segunda cuenta y ser más avispada como mi hermana. Ella- Bueno, entonces, hasta aquí el video de hoy. Así como Eli tuvo la valentía de contarnos la historia de ella, ustedes también pueden escribirnos, ya sea a TikTok, a Instagram o a nuestro correo que está en la descripción del video, hacernos llegar sus anécdotas, algo que ustedes no quieran contar, o que nosotros lo contamos en anónimo, pues acá estamos para dialogarlo, hablarlo. Igual ustedes no serán juzgados, este canal está para eso, para poder contar, desahogarnos. Nos escuchamos, suscriban, compartan nuestros videos, a las personas que se han escrito y han compartido nuestros videos, de verdad se les agradece el apoyo. ¿Vale? Es un proceso que aquí vamos a estar para disfrutarlo y para aprender todos y para progresar. Y bueno, nuestra meta es llegar a los 500 suscriptores. Si pueden ayudarnos, compartan el video en todas sus redes sociales. Adiós.